Bien, pues ya estamos de regreso junto a ustedes a través de Actualidad y Política. Tuvimos la oportunidad de conversar ahí con nuestro amigo presidente del Club Rotary Osorno. Hablábamos del móvil que se donó por 30 millones de pesos a la ciudad de Osorno, a nuestro hospital, y que hoy día, en el que todos hoy día estamos involucrados en esta campaña. Donar sangre es donar vida. ¿Ah? Vamos a terminar con ese lema. Ya, junto a Pamela Bertín y junto a Pedro Pol, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Él es don Rodrigo Moreno Orellana, ya por la mamá. Es importante nombrar ahí el apellido de la mamita, ya porque ella es el ser más preciado de nuestras vidas. Así que es importante señalar de que vamos a hablar de dos cosas hoy día. Primero, vamos a intervenir en el tema político propiamente tal, porque lo decíamos antes de entrar a las cámaras, de que estamos hablando de vicepresidente nacional del Partido Ciudadano, ¿no? Que fue elegido con amplia mayoría junto al presidente nacional, una persona de región, y que finalmente no renuncia al momento de ser elegido. Una cosa bastante curiosa con quien vamos a conversar el día de hoy. Me refiero a, como decía, a Rodrigo Moreno. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Andrés. Gracias por asistir a la invitación, digamos. ¿Eh? Viene recibiendo un premio, nos contaba, al Descorche. Bueno, no, lo dije bien. Vengo de Puyehue, pero ayer recibí la noticia que nuevamente nuestro espumante fue elegido el mejor de Chile para el mejor próximo de Chile. año. Sí. ¿Quién premia? El premio es de periodistas especializados en el rubro vitivinícola y que tienen la publicación Descorchado, que es Patricio Tapia principalmente, con un jurado invitado. El libro, la guía Descorchado es la guía del vino de Chile, donde todas las viñas quieren estar, las grandes, las chicas, las medianas. Y se publica en 5 idiomas: japonés, portugués, inglés, francés, español. Bueno, para que la gente nos entienda de qué estamos hablando, aparte de ser también un hombre que le gusta la política, dirigente también de Ciudadanos, él es viñatero, no me cuesta decir la palabra. Vitinicultor. Vitinicultor. Ahí lo dije. Vitinicultor. Perfecto. Lo dije bastante bien. De Viña Rivera Pellín, así es. Por eso les preguntaba por el vino. ¿Cómo esto del Descorche? ¿Qué significa para la gente que no sabe? Sí, premio del Descorche. La guía Descorchados. Ya. Sí, es la guía especializada que cata todos los vinos de las viñas, de todas las viñas de Chile. Ya. O sea, es un trabajo de todo el año que lo realiza Patricio Tapia, que es el editor y dueño de la guía, que también invita a un jurado especializado. Y todos los años todas las viñas quieren estar ahí porque en definitiva va a ser la guía que va a mostrar los vinos por catálogo para Chile y el mundo. O sea, es una guía bastante interesante. Agregar para la gente que nos mira a través de TV y Net que este joven es un emprendedor, ¿ya? Y que nos ha hecho gozar a nuestra región del logro y del prestigio y de las consiguientes fuentes de trabajo que ello conlleva. Al tener acá la viña más austral de Chile y del mundo, ¿ya? Y él hace vino, hace espumante y otros productos más que hoy día puede sonar algo como lejano, como algo pequeño, pero yo le quiero recordar que cuando hace 20 o 30 años atrás se empezaron estas pequeñas fábricas de cerveza acá, muy incipientes. Hoy día ya deben ser del orden de las, no sé, 30, 40, 50 fábricas o 70 pequeñas fábricas de cerveza, con todo el placer que es tomarse una buena cerveza y además con todo el trabajo que generan. Y además, y esta es la parte, no sé si positiva, ¿ya? Les recuerdo que la cerveza paga un 40% de impuestos en nuestro país, un 19% de IVA más un 20 y tantos % de impuestos. Y en el caso del vino creo que es un poco más, parece. Un poco menos, es un 34,5. Correcto. Y en el caso de los destilados, el whisky, estos son un 50% que pagamos, digamos, por culpa de este estado abusivo que les gusta cobrarnos tanto impuestos a los ciudadanos que tenemos que pelarnos el lomo, trabajar para poder pagarlo. Ok, sigamos con nuestro invitado, Pedro. Ya ¿Me fui a otro lado? Por favor. Andrés, antes de... Sí, por favor. Y recuerden que donar sangre es donar vida.
Recordemos que el invitado es Rodrigo Moreno, por favor. Antes que se empiece a atorar don Andrés, la verdad es que yo también quiero destacar algo. Rodrigo Moreno, bueno, ingeniero agrónomo, especialista con un magíster en suelos volcánicos, entiendo. Es una persona que la verdad es que yo admiro de verdad y de corazón. Conozco su viña, conozco su trabajo, conozco todo lo que ha pasado durante todos estos años en relación al tema laboral. Y debo decir que efectivamente, como dice Pedro, una de las pocas viñas, 2 o 3 viñas que existen aquí en la región, una de las más australes en Cochamó, todavía en la región de los lagos, tenemos una viña pequeña, pero Rodrigo le ha mostrado a Chile y al mundo que en la región de los lagos se puede producir vino, y se puede producir vino con cambio climático, con todo lo que hoy día acontece en nuestra región, hoy día se puede producir y de excelente calidad. Después de todos estos halagos, Rodrigo, ¿qué nos puede decir? No, es que es la verdad nomás, no son... Dejemos que se expresen nuestros... Yo creo que... Me imagino que no ha sido fácil llegar a donde has llegado. Es que no ha sido fácil, por eso. No ha sido fácil, pero la verdad es que siempre las cosas los mejores logros son a veces sin querer. Si no, pregúntenle a Luis Pasteur. Sí. Así pues. Sí. Entonces, nosotros empezamos el proyecto para hacer un producto natural para consumir nosotros, la familia. Porque uno de nuestros socios es alérgico al sulfito, que es el producto preservante que traen todos los vinos. Y en algún momento ya, bueno, si nos tomábamos todo podíamos enfermarnos, también los amigos empezaron a decir, oye, qué rico tu vino, y un día vino la revista La Capa a hacernos un reportaje y al final terminó en un reportaje de 5 páginas y dijimos, no, esto tenemos que compartirlo, tiene que ser un emprendimiento, tiene que ser una marca y desarrollémoslo como tal. Y de ahí partió recién el proyecto de la Viña Riviera Pellín, que ha tenido logros internacionales, nacionales, que nos ponen súper contentos, y siempre recibirlo de la manera más humilde y compartirlo, porque en realidad no soy solo yo. Una consulta, ¿cuánto vale para el común una botella de vino, digamos? ¿Ustedes producen vino tinto, vino blanco? Sí, tinto, blanco y espumante. Ya, esta botella de 750 centímetros cúbicos, ¿cuánto vale, digamos, si alguien quiere comprar? Al consumidor final en Osorno, 9.000 pesos. 9.000 pesos, o sea, no es un vino barato. No es un vino barato y no es barato de producir tampoco. Ya. Sí. Bueno, ¿dónde uno puede adquirir este producto? En Osorno, principalmente, como está la bodega, tienen que escribir un correo o contactarse con la viña a sombradelacosta@gmail.com. ¿No? Sí, en forma directa. Repita su mail. sombradelacosta@gmail.com. ¿No han salido ustedes con su producto a los supermercados, a los restaurantes, por ejemplo, para restaurantes sí, pero el supermercado no es el objetivo. Ya. Porque como estamos hablando de vinos biodinámicos, naturales, los supermercados muchas veces, las vitrinas o el almacenaje no es el idóneo para un vino. Ya. Y sobre todo un vino caro, de calidad, o sea, y que no tiene preservante. Yo quiero destacar algo también que es importante decir. Rodrigo trabaja con la agricultura familiar campesina acá en las diferentes comunas de la provincia de Osorno. ¿Ya? Trabaja con San Juan de la Costa, con San Pablo, ¿cierto? Con Quilacahuín, con los pequeños productores también, y eso también es súper importante decirlo, porque es la misma gente que de una forma también está aprendiendo a cómo trabajar con la uva, ¿cierto? Y además genera un empleo con nuestros pequeños agricultores. Yo creo que eso es súper destacable de mencionar. Es un macanudo. Claro, porque en definitiva, primero fuimos punta de flecha en el tema vitivinícola. Entonces después también nació la necesidad de compartirlo. ¿Cómo compartirlo? Primero con el producto, vendiéndolo, distribuyéndolo. Y al precio de bodega en la región. Nosotros vendemos en Santiago, fuera del país, un poco, y en la región de los lagos, en ninguna otra parte de Chile. Y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Porque también necesitamos más fruta. Entonces empezamos a trabajar con pequeños agricultores que son de la comuna de San Juan de la Costa, de San Pablo, que es donde conozco, y están en las mejores condiciones que hemos estudiado ya por 7 años con la Universidad. ¿Qué tipo de uva es la que usan? Son uvas de ciclo corto, de cepas francesas principalmente, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Meunier, y entre otras que estamos probando también. Una consulta, uno ve que en el norte, donde se produce harta uva, todo el asunto, se fumiga harto esto, no sé, tendrá sus motivos, digamos, sus plagas. Acá en ese aspecto, ¿tenemos las mismas plagas, menos plagas, más plagas? ¿Cómo es? No, tenemos menos plagas, somos zona libre de Loesia botrana, que es una plaga importante que entró de Europa a Chile, que es una plaga cuarentenaria, muy dañina para la vid y para otros cultivos frutales. Estamos libres también de la mosca Suzuki, que es una mosca de la acidez, que está entrando de Argentina principalmente. Y entonces tenemos
una barrera sanitaria importante acá, pero tenemos el problema de la humedad. La humedad es un problema que acá es muy dañino para la vid, que se puede controlar de manera ordenada y con productos naturales, sin aplicar químicos. Ya, vamos a cambiar de tema. Sí, la última pregunta. Para el consumidor, digamos, de este producto, además tiene el plus, ¿no es cierto?, que está consumiendo algo natural, ¿no es cierto?, que no tiene tanta química o tanto veneno químico, claro. ¿Ya? Eso. Yo escuchaba que, decía acá mi contertulia, que ustedes están transmitiendo de una u otra forma este conocimiento a pequeños y medianos agricultores. Yo le quiero decir a los osorninos que nos están viendo a través de este canal, que eso somos nosotros justamente. Somos personas inteligentes, capaces, empeñosas, constantes y encima generosos. Y somos eso es lo que nos hace distintos y eso es lo que nos hace grandes como ciudad y algún día nos va a hacer grandes como país. Okay, Pedro, el ejemplo de este joven es un ejemplo importante a seguir. Muy bien. Somos unidos. Muy bien, Pedro. Ok, lo voy a cambiar radicalmente de tema, nos fuimos a lo que a usted le gusta y le apasiona, como bien decía Pedro y Pamela lo halagaban de esta iniciativa, de este emprendimiento, que, bueno, esperamos rinda más frutos todavía, hablando de frutos, sí, ¿no? Totalmente. Y que podamos, ¿por qué no pensar en exportar un producto nuestro a grande escala, me refiero, Pedro, y bueno, y hacernos famosos como osorninos, puesto que también nos enorgullece, Andrés, las cosas desde el punto de vista que esto se chiquitito. produce acá, pues. De a poquitito se va. Pues. Bueno, ¿en qué está Ciudadanos? Oye, ¿usted renunció al partido? Sí, yo renuncié o a la presidencia? al partido. Ya, Sí. Definitivamente. Sí, definitivamente. Lo que pasa es ¿No que le gustó Ciudadanos? bueno, yo fundé Ciudadanos nosotros, Sí, pues. en Los Lagos. Fue candidato usted Fui candidato a diputado. Sí, fui candidato a Que diputado. de hecho Ciudadanos en esta zona donde tuvo la más alta participación de militantes. A ver, cuéntanos sobre ello. Totalmente, sí. Bueno, después de Santiago, la región de Los Lagos es la que tiene más militantes en el país. Pero bueno, hay que ser... Voy a hacer una... Sí, me ha demorado un minuto. no, Ya, Pero, entonces, Rodrigo, ¿cuántos militantes existen acá en la región? 3.500 y fracción. ¿En la región o en la provincia? No, en Osorno, solo en Osorno hay 3.000 y el resto se distribuye en la región de Los Lagos. Interesante, un buen número. Sí, es harto. Ya, siga, por favor, Bueno, con yo- la exposición. En algún momento el tema con la uva, con los pequeños agricultores, con la fruta, siempre me llevó a recorrer la zona y a ver que en definitiva las oportunidades siempre están concentradas en algunos lugares y no en todos. ¿Ya? Entonces eso me llevó a tratar de incursionar en política. Primero quería ser candidato con un amigo y juntemos firmas para ti, para mí, pero estemos de alguna manera presentes para hablar cara a cara con los que estaban en ese momento en sus cargos y hacerles ver a los incumbentes Con los mismos de siempre. los incumbentes, lo mismo de siempre, hacerles ver que no estábamos contentos, como profesionales, como emprendedores, que ellos sintieran que había un segmento de personas que podían hablar de tú a tú con ellos y decirles que no lo habían hecho bien. Entonces, con ese afán, en algún momento me dijeron si yo conocía a Andrés Velasco, le dije que, bueno, sí, me acordaba del ministro, que había hecho las cosas bien, entonces me junté con él y con Juan José Santa Cruz en Santiago, porque yo pensando en que... ¿Cuándo eran amigos? No, ahí no lo conocía todavía. Ya. Lo conocí. No, cuando eran amigos, José Santa Cruz Con Velasco. con Ah, Andrés Velasco. ellos, sí, claro, Ya. totalmente. Ya. Entonces conocí a Andrés Velasco y a Juan José Santa Cruz, que ellos me dijeron, me encargaron la misión de fundar el partido acá en la región de Los Lagos, lo cual era al final, en vez de juntar firmas para mí, tuve que juntar para el partido. Fundamos el partido, anduvo todo bien, tuvimos que llevar candidatos a diputados para no perder la calidad de partido político. Difícil tarea. Difícil tarea. Bueno, en Los Lagos cumplimos con el porcentaje que necesitábamos, no sacamos ningún candidato en todo Chile, o sea, fue un fracaso absoluto desde el punto de vista político ciudadano, con Andrés Velasco a la cabeza. Para hacer un partido nuevo. Sí, pero ni siquiera Andrés Velasco fue electo. En lo cual claro. nadie pensaba que Andrés Velasco no iba a ser electo en el Maule por su calidad personal, inteligencia. Cosas del todo. fútbol. Cosas del fútbol. Ya. Pero fue una mala estrategia política que nació del mismo Andrés Velasco. Entonces, Ciudadanos ya tiene 5 años, empezó como fuerza pública, entonces en definitiva ha tenido decisiones políticas malas a través del tiempo. Y la gran diferencia o el gran problema que tuvimos fue cuando a principios del año pasado nosotros nos pusimos en el escenario de la segunda vuelta, donde dijimos
esto va a ser Guillé Piñera, esto va a haber una segunda vuelta y nosotros somos un partido de centro, tenemos que ser responsables, no es lo mismo elegir a uno o a otro según nuestro punto de vista. Entonces, gran parte del partido, entre los cuales yo me incluyo, optamos por que la mejor opción era Piñera, entre Guillé y Piñera. Entonces, entre el hambre y la necesidad. Entonces, planteamos esto y el único que estuvo en contra fue Andrés Velasco, pero no lo decidimos democráticamente y ahí empezaron las diferencias. De hecho, en segunda vuelta, un grupo importante del partido, Juan José Santa Cruz, Rafael Guilizasti, Sebastián Sichel, Viviana Pérez, todos los Yadresich, a Raúl, todos salieron a apoyar a Sebastián Piñera en segunda vuelta. Yo mismo acá en Osorno. Pero esto provocó un quiebre fatal con Andrés Velasco, donde... Él no quería apoyar a Piñera. No, pero nunca dio razones ni dejó que se decidiera democráticamente. De hecho, nosotros por eso que tuvimos las elecciones ahora último en Ciudadanos, que era la última oportunidad para poder definir nuestras diferencias de una manera democrática. ¿Y cómo quedó el partido en esas elecciones? Bueno, ganó la opción de Juan José Santa Cruz, que eran los que apoyábamos a Sebastián Piñera en segunda vuelta. ¿Y por qué renunciaste entonces a la vicepresidenta? Lo que pasa es que renuncié porque durante las elecciones hubieron muchos problemas, en el sentido que, por ejemplo, Andrés Velasco y su lista hicieron todo lo posible porque no se abriera la urna. Estuvimos 2 meses sin abrir la urna. Empezaron a sacar votos que ellos decían que eran fraudulentos, de los cuales a mí me sacaron mi voto de la urna, lo cual a mí me llevó a esperar a mi voto, y 33 personas más de Osorno lo sacaron de la urna diciendo que eran suplantación de identidad. O sea, que yo mismo me suplanté a mí. O sea, eran puras tonteras que en definitiva no tenían ningún asidero, nada. Perdón, ¿por qué se decía que no se querían abrir las urnas en aquel entonces? Porque estaba la posibilidad de transparentar todo. Lo que pasa es que Andrés Velasco y su lista tenían cooptado al Tribunal Suplente, al Tribunal Supremo, a la directiva, o sea, en definitiva eran dueños del partido durante las elecciones. Pero para llegar al nivel de no abrir las urnas, porque eso transparenta el proceso. Claro, de hecho, en cualquier parte, si tú tienes, en cualquier elección, tú abres la urna, cuentas los votos y tú dices, oiga, ¿sabe que yo estos votos los cuestiono? Y se investiga. Y después se restan o se suman. Sin duda que así funciona la democracia. Entonces, se trabó la democracia aquí en el partido por el tema de no soltar el poder del partido. ¿Y era mejor renunciar? ¿Esa fue la mejor opción? Mira, yo en este momento creo que sí. Creo que uno se desencanta. Creo que sí. Cuando uno va a la política con buenas intenciones, pensando en el bien común, en que le vaya bien a nuestro país, a toda su gente, y tú te encuentras con ese tipo de actitudes, te desencanta. Es como si estás enamorado o no estás enamorado, digamos. ¿Y ahora qué va a hacer Rodrigo Moreno? ¿Se va a aliar a algún partido? No, yo por lo menos estoy viviendo mi luto político, ¿Ya? Porque en definitiva yo siempre, a mí, no sé, mira, yo desde que fundé Ciudadanos me lo pasé de trámite tras trámite con el partido. O sea, ¿qué hay que inscribir esto? ¿Qué lo otro? No alcanzó a disfrutar nada. No es fácil. Oye, pero al final uno quiere ayudar, quiere Nadie hacer sabe cosas. para quién trabaja, una cosa así. Y claro, o sea, me llevé haciendo trámites, la verdad. Y ahora que renuncié al partido, formé una ONG con unos amigos profesionales, Osorno Piensa. Oye, en 3 meses con la ONG he hecho más que en 1 año y medio de partido. Ayudando, poniendo en el tapete temas importantes. Entonces, volver a la política, si se le ofreciera la posibilidad de ser candidato. El ser humano es un animal político, claro, o sea, uno hace política en su casa, en todos lados. Uno si quiere practicar la política, lo puede hacer desde cualquier ámbito, no necesariamente... La buena política. La buena política. ¿Y qué es cierto que de Renovación Nacional lo están pololeando para que se vaya? Mira, he trabajado con personas de Renovación Nacional que les tengo mucho cariño y trabajan muy bien. También de Bópoli, también de la democracia cristiana. Incluso, que es el mejor partido. Incluso, mira, trabajo con muchas personas que quieren hacer cosas, que quieren innovar o que en realidad se sacan la camiseta del partido. Más allá de un partido político. Claro, la verdad es que eso
me acomoda mucho trabajar con muchas personas. Bueno, con el diputado Jürgensen también estamos haciendo temas que tienen que ver con la vitivinicultura ahora también. Él a lo mejor esta semana presenta un proyecto de ley en relación al tema. Entonces uno cuando encuentra oído en la persona, independiente del color político, uno tiene que aprovechar y trabajar con ellos. O sea, para allá va entonces, para Renovación Nacional. ¿Sabes lo que pasa? Un poco que yo coincido con Rodrigo, porque a él le pasó casi en el límite, ya no alcanzó a estar dentro o trabajar junto con el partido. Pero cuando uno está en un cargo público, el golpe te viene más fuerte, yo creo, y te va a venir siempre. Ya, como tú dices, Pedro, cuando uno quiere hacer una buena política, una política transparente y no del discurso, ya, porque la verdad es que yo siempre estuve en temas sociales, yo te he comentado bastante mi vida como yo he sido toda la vida, en temas sociales, en trabajos comunitarios, muchas veces sin decirlo, y cuando te das cuenta que desde la misma fase o desde adentro, la gente te ataca, es súper doloroso, es muy doloroso, ¿ya? Yo lo viví en aquel entonces, yo recuerdo a mi padre, cuando yo recién asumí, mi papá me dice, hija, tú sabes lo que te estás metiendo. La verdad es que él no quería. Pero asumiste. Y asumí, porque efectivamente la gente de adentro es la que más te ataca, ¿ya? Las puñaladas vienen del mismo partido. O no del partido solamente, sino que de las coaliciones. Y en definitiva, entonces, Ciudadanos, ya, es un partido de centro que puede ser articulador, tiene gente técnica muy buena el partido, pero que ya no están, porque renunció la mayoría, está Velasco y compañía. Es un partido así, no le ha ganado a nadie, ha tenido puros fracasos políticos, ha tomado malas decisiones y vuelve a tomar malas decisiones. Creo que... O sea, yo creo que... Pero Santa Cruz no ganó la elección. Ganó, pero renunció también. Renunciamos todos los de la lista que... ¿también renunció? Se quedaron sin nada. Y Pedro, ¿alguna pregunta? no se fue para Estados Unidos con... Sí, no, Velasco. bueno, Andrés Velasco... Así, Inglaterra, ¿no era? O sea, por arte de magia, no por arte de magia. Yo creo que él tenía ya listo este cargo, por eso que uno notaba, oye, pero ¿cómo hace todo esto si va a destruir el partido? ¿Va a quemar el partido con Y esto? se va. Y entonces de repente sale esto que no creo que haya sido de un día para otro, yo creo que esto ya venía de hace tiempo, que él es decano de la LSA en Londres, que es la escuela más prestigiosa de Europa en negocios, lo cual yo creo que lo va a hacer muy bien. Yo estuve con él en su oficina 2 meses antes de las elecciones y le pedí personalmente a Andrés que él no se hiciera partícipe de las elecciones internas, que él tomara un segundo plano como la figura del partido que es. No debía hacerse parte y además que le diera cabida a otros, pero que lo viera de esa manera, porque él, yo creo que puede ser un buen presidente. Creo que puede ser un buen presidente, porque nosotros vemos una figura autoritaria en un presidente, que queremos que sea muy presidencialista Chile. También lo veo como decano perfecto, porque no creo que un alumno le vaya a llevar la contra. Perdón, así que en definitiva está bien. Antes que sigas metiendo la pata, tú cuando partiste acá dijiste fue un buen ministro de Hacienda. Sí. Ya, yo creo que en Chile en general no hay buenos ministros de Hacienda. Van a decir, ¿qué está hablando este loco? Sí, ¿qué está hablando este loco? Esa es la misma pregunta que me voy a hacer justamente. yo. Acláralo, por favor. Ya, yo les voy a explicar por qué no hay buenos ministros de Hacienda. Cortito, porque el ministro de Hacienda, eso es una conversación. Sí, por favor. El ministro de Hacienda es el que administra la billetera del país. Ya. En este país administrar la billetera es una cosa muy fácil, pero muy fácil. Sobre todo para ese ministro. Le voy a explicar por qué. Primero, porque en Chile, a diferencia de Argentina y del resto de los países del mundo, gracias a unos señores que tuvieron esta idea, el Estado no paga pensiones prácticamente. Las pagan acá las AFP. ¿Ya? En Argentina, por ejemplo, el 50% del presupuesto del país se va para pagar jubilaciones. Por lo tanto, el ministro de Hacienda de Chile, el que sea, no tiene ese problema. Segundo, en Chile tenemos uno de los IVA más altos del mundo, creo que solamente nos gana Israel y un país por ahí, ¿ya? Y el IVA es el 50% de la recaudación tributaria de este país. Tenemos un impuesto a la renta en el caso de las personas de un 35%, tenemos un caso de, ya les dije cuánto paga la cerveza, cuánto paga el whisky, tenemos una de las bencinas más caras del mundo, por lo tanto ese ministro de Hacienda le entra plata por todos lados, así que no es difícil ser ministro de Hacienda en este país. ¿Cuál es la crítica? Y además, porque en el periodo que a él le tocó con Michelle Bachelet, que en principio le tocó el tema de la crisis subprime, ¿ya? Y que para que lo sepan ustedes, iba a cometer el mismo error
ese gobierno que cometió el gobierno de Eduardo Frei en la crisis asiática, que casi quebró el país, digamos, porque de hecho el gobierno de Eduardo Frei en los últimos 3 años, era un gobierno de 6 años, creo que terminó con caída en el Producto Geográfico Bruto, ¿ya? Lo mismo los primeros 3 años de Lagos, producto de la embarrada del gobierno de Frei con la crisis asiática, que fue subir los intereses casi al reventarnos para poder manejar el precio del dólar, en fin, quedó la escoba con eso. Y cuando llega la crisis subprime y estaba doña Michelle Bachelet, en Chile se iba a hacer nuevamente la misma embarrada. En eso estábamos nosotros cuando llega a Estados Unidos la orden de, señores, la cosa es al revés, hay que bajar la tasa de interés, hay que soltar plata y vamos a aplicar políticas keynesianas para que esta cuestión funcione. ¿Sí? Perdón, no termino todavía. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de la crisis subprime vino este precio del cobre que le tocó a él, cuando teníamos el cobre, la libra de cobre a $4.30, $4.50, ¿ya? Y fíjense ustedes que tal vez esa fue su gracia, no haberse farreado la plata y haber guardado algo, que entiendo que tenemos 20.000 millones de dólares. Pero también fíjense ustedes que con el cobre a esos precios fue donde se originó la deuda externa que tiene nuestro país, porque hasta el año 2001 Chile no debía un peso. Nosotros éramos un país que éramos acreedores del mundo, no pedíamos plata prestada. Así que no es difícil ser mira, ¿cómo responde a ese voy a hacer un emplazamiento de Pedro por no, tan no, crítico? Es una conversación. ¿Por qué no? Porque por un lado dice que habría sido un gran presidente, que habría sido un gran ministro de Hacienda, pero Pedro dice que no es así. Yo también pensaba lo mismo. Es que no terminé, pero en definitiva... yo había votado por él en su momento. Don Rodrigo. Ahora va a votar por el Pedro, por favor. Yo creo que él hubiera sido, insisto, yo creo que sería un buen presidente. Y un presidente de partido político por ningún motivo, ya lo he vivido en carne propia. Un poco, y para responder un poco lo de Pedro, pero en un lenguaje bien simple, y voy a dar 2 razones por qué creo yo que él fue un buen ministro. Primero, porque en definitiva le tocaron vacas gordas. Y un buen ministro de Hacienda es el que tiene que decir que no, cuando le quieren meter la mano al bolsillo. Y lo hizo. Y él lo hizo. A los de su lado y a los del otro lado. Sí. Entonces él dijo que no. Y me gustaría sí que revisara cuándo partió el tema de la deuda externa. Ese dato hay que revisarlo. Pero creo también que, recuérdense que después del gobierno de Michelle Bachelet nos dejó un terremoto importante. 2010. Entonces toda la inversión que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera 1 era porque habían recursos para gastarlo. Y eso venían del gobierno anterior también. Entonces hay que reconocer las cosas de un lado al otro. Yo esas 2 razones creo que hacen, a lo mejor fue suerte, pero son 2 decisiones muy importantes que hacen que la línea del tiempo de un país siga por una tendencia. Entonces el hecho de que no dejara que le metieran la mano al bolsillo es lo un hace buen ministro haciendo, claro. Yo estoy de acuerdo con los 2 motivos que tú das. Hubo recursos para paliar la crisis del terremoto 8.8 que tuvimos en Concepción. A ver, Pamela, fue aludido su gobierno, el que usted se bajó. No, usted no era Seremi, pero igual... No, en aquel entonces no, pues. No, es que todavía estoy asombrada porque Pedro dice que votaría por Andrés Velasco, entonces... Claro, ahí como que me confundí. ¿En qué momento, Pedro, me perdí, por favor? A ver, si uno en esto, estoy de acuerdo con Rodrigo en que si uno no tiene que ser mezquino, ¿ya? Yo estoy de acuerdo en las 2 razones que tú diste, ¿ya? Y creo que una por lo menos las posee, ¿ya? Y en su momento... Pero hiciste un cuestionamiento, lo escuché, Pedro. sí, es que uno puede decir, si esto es parte del cuestionamiento, enriquece. Cuando tú piensas, cuestionas, enriqueces, ¿ya? Sí. Lo otro es que yo, honestamente, hasta el día que estuve en Radio La Mega y fue a un programa donde yo estuve, el señor Santa Cruz, hasta ese momento yo pensaba lo mismo que tú. Yo creo que él, y de alguna forma, fíjate, curiosamente, todavía lo sigo pensando, yo creo que sería un buen presidente. Curiosamente. No lo entiendo, Pedro. Ya por una dice, se confunde. Me confunde, perdón. Es que me pasa lo mismo que a ti. Por un lado lo cuestiona y por él otro también lado... lo cuestiona, pero también dice lo sí, también puede tener eso. Sí, porque ahora tiene capacidades. Ahora es bueno. Tiene capacidades. A ver, Seremi, es bueno ser apretado y no soltar, total. Aquí la idea es que tiene que sobrarnos la plata. Perdón, la pregunta es para usted, porque en realidad me cuesta entender. Bueno, el que guarda siempre. Sí, pues. Eso. El Estado es de todos nosotros. El Estado se enriquece con los impuestos de todos. Usted mismo lo dice, Pedro, y lo emplazo públicamente. Cuando termina sus programas dice: recuerden los chilenos
que los impuestos no los paga el Estado, los pagamos todos, ¿lo dice o no lo dice? Yo digo que los impuestos no lo pagan ni los ricos ni las empresas, Ya, pero lo lo pagan, pagan los consumidores. Ok, nosotros. Entonces, es tan bueno que el ministro de Hacienda diga, la idea es que me sobre plata total y mezquinarle a aquel que hoy día necesita casa, que necesita una pensión digna, que necesita hoy día una salud mejor, una mejor calidad de educación. No, pero tiene que Lo ser que pasa prudente. con la Andrés, mezquindad. tiene que ser lo que prudente. pasa es que No esos es mezquindad, son prudencia. programas y políticas Claro. de Estado, no tiene que ver con el ministro de Hacienda hacia dónde van los recursos, pero sí, Pero él que pero sí, aprieta o suelta. pero es súper simple, Andrés, A mira, ver. estamos en un país que está en el cordón de fuego del Pacífico, en cualquier momento podemos tener catástrofes que Sí. no son parte del inventario ni de lo que queremos gastar nuestros Y recursos. ocurre. Entonces, si nosotros tenemos una política donde en vacas gordas ahorramos, que es lo que todos Sí. hacemos, ¿no? Para los tiempos de O se debiera hacer. o se debiera hacer, oye, si nosotros tenemos esa política de ahorrar en vacas gordas, manteniendo los programas y políticas de Estado, por eventualidades como las que a cada momento sufre nuestro país, yo creo que es lo más razonable. Yo igual estoy de acuerdo. Pamela. Yo creo que es un poco de prudencia también. Ciertamente cuando uno también está en esos cargos, también de repente piensa, pucha, el ministro que no suelta las lucas, porque queremos hacer muchas cosas, la gente también lo demanda, ¿cierto? Pero efectivamente, cuando tú ves una emergencia, yo viví la emergencia del volcán Calbuco, y efectivamente nosotros necesitamos poner todas las lucas en eso, porque ciertamente la gente era una situación de emergencia y estar ahí en ese lugar donde la gente efectivamente no sabíamos para dónde ir en aquel entonces, o sea, me refiero a la emergencia, necesitábamos recursos y nos va a suceder lamentablemente siempre. Entonces yo siento que sí, que no debemos hacer recortes en cosas tan, quizás a lo mejor Sociales. no tan estúpidas como por ejemplo en recortar los sueldos de los funcionarios o los sueldos de las autoridades, porque eso se ha hecho, ¿ya? La gente ni siquiera lo nota, ¿ya? Y son recortes que además son mínimos, que en el fondo es para la publicidad, es para decir, Claro. ¿sabe qué? Le estamos bajando un Sí. poco. La gente no lo Lo que está nota. haciendo Piñera hoy, dice usted, en el fondo está diciendo eso. No, porque bueno, a nosotros ¿no? igual nos sucedió. Ah, ya. A nosotros igual nos Es un bajaron poco el sueldo. testimonial. A A ver, nosotros igual nos Pedro, bajaron Es el un poco sueldo. testimonial, pero es bueno dar señales de austeridad, oiga, porque no nos olvidemos, un hecho concreto, ya que nosotros como país últimamente estábamos gastando más el Estado de lo que recauda. ¿Ya? O sea, teníamos un déficit de sobre un 2%, que hoy día entiendo que está bajándose al 1,7%. ¿Ya? Y eso implica, en el caso del gobierno anterior, ¿ya? Y el anterior también, y en el anterior se aumentó la deuda externa de 30.000 millones de dólares a 72.000 Pero millones. se gastó en la gente, pero no es malo. Espere, El Estado debe velar por un rol social más que por rol, Pero- más que una... Porque pero- siempre hablo de la rentabilidad social. pero déjeme- Porque siempre pensamos en la rentabilidad económica, que me sobre la plata como Estado. Si la plata no es del Estado, es de los gobiernos de turno, es de todos nosotros. Espere, se aumentó la deuda externa en 10.500 millones de dólares anuales, ¿ya? Entonces, pasó que de pagar 1.200, 1.300 millones de dólares en intereses todos los años, hoy día vamos a pagar como 2.700 y tantos millones de dólares, que es plata Se que paga, no, Pedro. sí, es que no la vamos a tener tampoco ni para hospitales porque lo estamos pagando en intereses, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con las deudas. Ahora, distinto es también, si usted dice, ¿sabe qué? Mire, yo me endeudé porque hice 50 embalses, ya hice unas carreteras, unos puentes macanudos, que por ahí va progreso, está Bienvenido. bien, puede ser, pero cuando tú endeudas un país para financiar gasto corriente, eso no es sano. Ok, ¿ya? a ver, ¿qué Ahora, Pero- es bueno Sí, sí. ser responsable y no se olviden que el que guarda... Siempre- Sí, a ver, pero sí, espera un poquito poquito. para Rodrigo, sí, por favor, que nuestro sí, invitado. pero sí, pero Ya. yo también quiero decir algo. Cuando yo hablo del recorte a los funcionarios o a las autoridades, hablo de que quizás eso no es tan válido como otro tipo de cosas. ¿Cómo qué? Hoy día, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer política pública o tienes que hacer trabajo en el territorio, no puedes recortar viáticos o trabajos de los funcionarios que tienen que comer en terreno. Claro. ¿Ya? Y eso a nosotros también nos pasó, lo digo no solo por ahora, sino que eso también a nosotros nos pasó. Y a mí me pasaba que muchas veces no podía sacar a funcionarios porque los funcionarios igual tienen que comer. Yo no los puedo mandar sin comer. Pamela. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, cuando venía el presidente de la República, pasa ahora, pasó antes, el presidente de la República viene con un contingente Con como toda de la- 80 personas. Y todos comen bien. Y A todos ver, sí, comen, sí, todos tienen sí, viáticos. Rodrigo, Quiero agregar un- Es la política por más favor. local, ¿Qué a piensa eso voy de yo. lo que ha dicho Pedro, lo que ha dicho Pamela? Sí, que es un poco, yo la verdad es que un poco tengo- como ciudadano reclamo yo. Como Yo soy ciudadano. una persona versátil, soy una bisagra muchas veces en estos temas. Creo que por un lado es bueno reconocer los avances sociales del gobierno anterior,
También creo que muchas cosas se hicieron de manera irresponsable, sin medir un poquito a futuro el tema de los ahorros, principalmente la reforma tributaria, que prometía el oro y el moro, y la verdad es que fue nefasta y nos llevó atrás. Y sigue siendo nefasta. Y lo otro es que creo que, por otro lado, el gobierno actual de Sebastián Piñera tiene este viento de cola, también y viene un periodo de crecimiento importante, interesante, y este reajuste de que, si bien tenemos un presupuesto fiscal mayor, pero no mayor que la diferencia del IVA proyectado, del IPC y todos los... Creo que es una medida que va en el sentido correcto, que va en el sentido de hacer más eficiente el gasto, el ahorro y, en definitiva, aprovechar este viento de cola y el mayor crecimiento en que se engorden un poquito las arcas. ¿Cómo evalúa usted el gobierno de Piñera desde enero a la fecha? Si tuviera que hacer una crítica o alguna nota, sí, no, o cuestionamiento. Yo creo que de 1 a 7, un 6. Sí, un 6. Yo quiero agregar un hecho que tiene que ver con lo que decía Pamela con respecto a esto de los viáticos. ¿Ya? Hoy día en la mañana escuchaba en la radio, mientras entrenaba con mi personal training, que me hace sufrir todas las mañanas. Si todos sabemos que lo está haciendo Pedro, no baja de peso. Así que no sé, algo pasa, pero... Algo pasa ahí. Es malo, cámbielo, ya, siga. Ya. Porque tenemos que irnos ya. Pero veo al hombre acá que alguna vez fuimos flacos como él. No, pero impecable. Claro. ¿Alguna vez fuimos flacos? Puro vino. Puro espumante. Con bajo alcohol. Ya sabes qué es lo que ocurría. De hecho, presentó su renuncia el vicecomandante en jefe del ejército, ¿ya? Porque ocurría que hacían un chanchullo, que iban y compraban un pasaje, estas comisiones de servicio al extranjero, en primera clase, ¿ya? No sé, precio 10 millones de pesos, por poner un precio, porque esos pasajes son caros, ya no sé si 10, pero por poner una cifra, ¿ya? Y al final después decían, ¿sabe qué? Oiga, yo me arrepentí, no me voy me voy en clase turística y eso vale, no sé, pues, 3 millones de pesos. Entonces sobraban 7 millones de pesos. Esos 7 millones de pesos se los reintegraban al funcionario, ¿ya? Y en particular este vicecomandante jefe de nuestro ejército juntó 46 millones de pesos. 44 millones de pesos en esa martingala. Eso con lo que estamos... Tiene que ver eso, justamente porque... y además hay 5 programas fallidos del antiguo gobierno, ya que este gobierno no siguió, que costaron 200.000 millones de pesos, que no dieron ningún resultado. ¿Cuáles? Uno de ellos era el contra ¿cómo se llama? El microtráfico, ¿ya? Y 4 más, ¿ya? Y otro, bueno, el mentado, dijo el Guaso, los 28 mil millones que se han perdido en Carabineros de Chile, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que de repente hay platas, o se roban estas platas, o se malgastan estas platas, ¿ya? Y de repente no hay plata para una cosa, por ejemplo, como lo que decías tú. Entonces, finalmente me han encontrado la razón. Totalmente. O sea, plata hay. Lo que pasa es que esta plata es mal administrada por los gobiernos de turno. Porque sí el caso, o sea, ahorramos por un lado, pero ahorramos para el ciudadano común. A eso voy yo. ¿Y qué pasa con lo que los ahorros son de otra forma? Claro. Y cuando tienes que realmente ahorrar en cosas, por ejemplo, en un viaje al extranjero, las veces que yo viajé siempre viajé en turista. Siempre viajan turistas, ¿ya? Pero el presidente de la República, los ministros siempre viajan en primera clase. Claro. ¿Por qué hay diferencia? Pero vamos a sumar. Sí, oye, no, dime, ¿por qué hay diferencia? Perdón, creo que Rodrigo se está produciendo algo grave aquí en este programa. Rodrigo, habiendo acuerdo entre la democracia cristiana y un momio. ¿Cierto? Oye, eso es inédito. Creo que la política del actual gobierno de tener un presupuesto en que el porcentaje de crecimiento es menor al crecimiento del país proyectado, creo que va en el sentido correcto. Cámaras para despedirse, Rodrigo, son muy agradables estar con usted. No, igual, muchas gracias por la invitación a todos los televidentes de INET que sigan el canal, y que muchas gracias a los osorninos por darnos tribuna y por dejar que compartamos nuestros logros humildemente con nuestros amigos aquí, Pamela, Pedro y Andrés. Muchas gracias por haber venido y asistido a este programa. Pedro Paul. Donar sangre es donar vida. Y no se olvide que los impuestos no los pagan ni los ricos ni las empresas. Se contradice. Los paga usted, el consumidor. Se contradice, Pedro. Pamela Bertín.
No, muchas gracias por la invitación, Andrés. Los invitados de lujo, como siempre. Rodrigo, que ya lo conozco hace mucho tiempo. Y Pedro, estamos llegando a consenso, así que eso es muy positivo. No, consenso, yo los quería hacer pelear. No, yo creo que es súper importante, Andrés. ¿Por qué critica al gobierno de Michelle Bachelet y usted lo defiende, digamos? Por eso ahí no, a lo que voy yo es que la comunidad, la gente que nos está escuchando, ya no quiere ver la pelea entre los políticos. Mal. Quiere ver un consenso. Entonces se acaba el programa porque me gusta. Se acabó. Entonces se va, Andrés. Muchas gracias, Claro, Andrés. el hombre de consenso está ahí. Bueno, amigas y amigos de INET Televisión, ha sido un placer una vez más estar con ustedes a través de Actualidad y Política. Si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Y recuerde que donar sangre es donar vida.